A continuación, os ofrecemos la mesa redonda en torno a un tema que no deja de estar de actualidad. También en nuestros días se habla del martirio. Antes lo recordaba don Santiago, esta sucesión, desgraciadamente, que hemos podido escuchar en las noticias estos últimos días, si bien no con lo que es la actualidad que debería darse, pero sí que siempre hay medios donde se puede encontrar la información veraz, por ejemplo, en torno a esos 22 mártires de ayer en Damasco, los 200 en Nigeria o los 57 en Mozambique. Los últimos años en Nigeria, por ejemplo, sin ir más lejos, han ido decenas de miles y el Papa León XIV no ha dejado de denunciar esta situación en el poco tiempo que lleva. Será consciente de que su santidad, desde el minuto en que ha entrado como sumo pontífice, ha hablado de esta situación y ha puesto de actualidad también el papel del martirio, denunciando a sí mismo lo que es la situación de muchos cristianos perseguidos. Él lo ha dicho al empezar su pontificado: es la religión más perseguida del mundo. Entonces estamos hablando de un tema de rabiosa actualidad. ¿Cuándo más? Cuando León XIV ha aprobado este fin de semana, como sabe, la beatificación de 124 mártires jienenses del siglo XX. La famosa cita que antes nos ha recordado don Ángel, la sangre de los mártires es semilla de los cristianos, de Tertuliano, del 197, no era una idea tampoco especialmente original en ese momento, sino que la encontramos ya a mitades del siglo II, en un discurso de autor desconocido, la carta dirigida a Diogneto. Dice así, me van a permitir que la cite: ¿no ves que los cristianos, arrojados a las fieras con el fin de que renieguen del Señor, no se dejan vencer? ¿No ves que cuanto más se los castiga, en mayor cantidad aparecen otros? Pues este es uno de los signos, de los frutos espirituales y también vocacionales de la entrega de estos mártires. Desde entonces no ha dejado de sucederse esta situación y hoy tenemos a tres invitados de honor, de lujo, en esta mesa, de la mano de la jornada martirial. Tenemos a don Jorge, a mi derecha, tras cursar los estudios eclesiásticos en el Seminario Mayor de San Ildefonso, recibe la ordenación sacerdotal el 23 de junio de 1995. Sus años de ministerio sacerdotal los ha desarrollado en la ciudad de Talavera de la Reina, en Toledo. Es delegado de Medios de Comunicación Social de la Vicaría de Talavera desde 1996, casi 30 años. Se le encargó durante un quinquenio la retransmisión de la misa dominical de la cadena COPE y desde ese mismo año es capellán también del Colegio Compañía de María de la Orden de Hijas de María de Nuestra Señora, en Talavera de la Reina. En el año 2002 fue nombrado postulador de la provincia eclesiástica de Toledo y de la diócesis de Ávila para una causa de mártires de la persecución religiosa. Muy buenas tardes, don Jorge. En el caso de don Ángel, tenemos en la esquina izquierda, casi como si fuera un ring, pero no están enfrentados entre ellos. Don Ángel Arrebola Fernández hizo sus estudios eclesiásticos en la Universidad de Salamanca. Estudió Derecho Canónico en Navarra y desde el año 2007 es profesor de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Perú. También fue oficial en la Congregación del Clero en Roma durante unos años. Desde septiembre del 22 es párroco de San Valero en Zaragoza y es delegado episcopal en la actualidad por la causa de los santos de la Archidiócesis de Zaragoza. Buenas tardes, don Ángel. Contamos con don Antonio Mostala Carrillo, en tercer lugar, no menos importante, doctor en Filosofía y Letras, arqueólogo, académico de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis. También fue jefe de Patrimonio Cultural y Publicaciones del Ayuntamiento de Zaragoza y es director del Patrimonio de la DGA. Es autor de numerosas publicaciones nacionales e internacionales, especialista en arte paleocristiano. Fue director de las excavaciones de Pompeya en Italia y las de esta parroquia de Santa Engracia, de las que habló precisamente en las 11ª jornadas martiriales. Bienvenidos a los tres, esperamos mucho de esta mesa, los mártires en nuestra vida ordinaria. Bueno, pues me toca romper fuego. Muchas gracias, buenas tardes a todos. La verdad es que el tema se las trae.
hablar de lo que nos pasa cotidianamente sin derramar una gota de sangre, pues es un tipo de martirio muy especial, pero yo tampoco voy a hablar de eso. Realmente, mártires, como decía el presentador, ha habido, hay y habrá. Pero a mí siempre me ha preocupado una cosa muy especial. Quizás los mártires en las familias han entrado por Hollywood y el cine, y se les ha conferido que eran de un tipo de personas sin miedo, sin temor, que parecía que no sentían dolor. Y yo en los casi 15 años que estuve excavando en Pompeya, pues siempre se había dicho que había un primer cristianismo incipiente en la ciudad y sobre todo en la campaña. Y aparte de buscar lo que eran otras cosas, busqué a esos primeros mártires y no los encontré. En Herculano hay una casa que se llama del Mobiliario Carbonisato, que se quemó, era de estructura de madera, pero no se llegó a desintegrar, donde siempre se había aceptado que hay en una pared una cruz. Tengamos en cuenta que si eso era verdad, pues era uno de los primeros testimonios en el sur de Italia. Pero bien, quizás lo que más me impresionó, aparte de la campaña, es haber trabajado en el cementerio de San Hermes en Roma, buscando una explicación para uno de los sarcófagos que hay aquí, gracias al chivatazo que me dio un colega italiano, y en paz descanse porque acaba de fallecer. Pues bueno, con todas las personas que he hablado en Italia y todo lo que uno, cuando entra en un cementerio cristiano de la metrópoli del imperio, y muchos de ustedes han estado en Roma y han visitado alguna catacumba, la sensación que uno tiene, la sensación y la atmósfera que uno experimenta es de paz. Pero una paz que no es la del estómago lleno, es una paz interior difícil de describir. Y en esa situación a uno se le van de la cabeza todas las preocupaciones que tiene. Se les aseguro, al menos lo que ha sentido quien les habla. Después de todo lo que he leído y de todo lo que he visto, los cristianos eran mujeres, niños y hombres corrientes. En esta época que les estoy hablando de la antigüedad y que yo intento transponer a nuestros días, porque somos terrícolas, homo sapiens sapiens y de la misma materia, no somos excepcionales, el concepto del dolor y el concepto de miedo era diferente al que tenemos ahora. Ahora a nadie se le ocurre salir de viaje sin un omeprazol, por lo que pueda pasar. Sobre todo cuando has cumplido ya unos ciertos años. Pues entonces eso no existía. La gente era más dura. El concepto de esperar, el no saber lo que va a pasar, la sensación de incertidumbre, que es la que se nos come en la actualidad, eso tampoco existía antes. Sabían en el siglo V los romanos que por alguna de las colinas que les rodeaba de las 7 y la octava, el Gianicolo, el templo dedicado a Jano, iban a entrar los bárbaros. Iban a entrar. ¿Cuándo? No se sabía. ¿A qué hora? Tampoco. Esa incertidumbre a nosotros, ¿cómo nos lleva? ¿Cómo estamos con los medios de comunicación después de esas cosas que han pasado en Irán? La gente está nerviosa. No sabemos qué va a pasar. Pues estas personas, estos primeros cristianos, que algunos sufren martirio cruento y otros incruento, tienen unas virtudes que han heredado porque viven en una sociedad como vivimos nosotros, cada uno en la suya, en ese caso es la romana, viven en una sociedad que tiene nada menos que 32 virtudes, y que un romano que se presta, un romano de rancia abolengo, diríamos ahora, las vive, y vive la pietas, algo que en el mundo cristiano después será la piedad.
pero que para ellos no es la piedad. Y viven el mos maiorum, el amor por la tradición, el amor por la república, el amor por sus costumbres. Y viven el gaudium, la alegría, pero viven algo que sí, esto sí que caracteriza a los cristianos, la paciencia, la paciencia. Yo no me voy a alargar porque estamos tres, ya llevo hablando. Pero miren ustedes, en la actualidad como en la antigüedad, un mártir, si no se fía de Dios, no puede llegar a ser nunca mártir. Si no tiene fe, no puede llegar nunca a ser mártir. Y entonces, nosotros en nuestras casas, cada día, y aquí no soy yo quien para predicar, pero es la pura realidad, es lo que a mí me dicen las personas con las que alguna vez me confieso, y aquí hay más de uno. Antonio, si no mueres poco a poco, si no pones buena cara, Antonio, si no haces algo sin que te den las gracias o las busques, Antonio, Antonio, Antonio. Y ese martirio, día a día, los años que vivamos cada uno y cada uno, la madre que siempre pone buena cara, la madre que cuando falta algo de comida en la mesa para los comensales se le ha ido el apetito, la abuela que cuando no llega al pescado le gustan las espinas y si no tampoco tiene apetito. Eso lo vivían antes y lo vivimos ahora. Y eso es lo que ha hecho que muchas de las personas que el confido indómino, que me fío del Señor, es lo que hace dar un tipo de fortaleza muy especial. Porque cuando uno está en la arena de un anfiteatro, les aseguro, y os aseguro, que se le pone la carne de gallina. No es una broma. Y cuando uno está mirando la puerta por donde sale aquel gusanito que se te va a comer, pues tampoco es una broma. Cuando hay un vociferío terrible como en un campo de fútbol, mátalo, 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 pues uno tiene miedo. Pues estas notas, y con esto acabo, que han dado mis compañeros y que ha facilitado don Santiago, de las personas, hermanos nuestros que han fallecido, mártires en el día de hoy, pues que sepáis y que sepamos que les duele igual que nos dolería a nosotros. Y que ellos son el faro que alumbra al barco cuando entra en puerto. Y que son los que nos tienen que alumbrar. Yo por eso cuando los arqueólogos tenemos mucha imaginación. Y cuando utilizamos la imaginación para revestir y recrear el contexto donde estuvo la pieza que encuentras, pues realmente siempre tienes algo que te viene a la cabeza y que te marca el norte. Y ese norte lo marcan ellos, como lo marca la persona que, valga la redundancia, ha marcado mi vida, la santa que tenemos aquí debajo. Yo siempre que puedo hablo de Engracia, para mí es Engracia, es mi hermana. No le digo Santa Engracia, con mil perdones por don Santiago, pero llamo Engracia. Y cuando veo su cráneo y lo revivo en mi memoria, viéndole el agujero en el frontal, agujero que no la mató, que después se le fue cerrando, se le iba recreciendo por una callosidad del tejido óseo, lo que esta mujer tuvo que sufrir. Y si nos cuenta Prudencio las barbaridades que le hicieron, pues la verdad es que no son plato de buen gusto. Pues el por suspensivos lo sabemos de sobra. Muchas gracias. Fuerte aplauso para don Antonio, muchísimas gracias. En esta primera intervención ya se nos pone un poquito, como acaba de decir, la brújula mirando hacia el norte, estos que nos han precedido, Santa Engracia. Gustaría saber la intervención de don Ángel a continuación sobre el martirio. Muchas gracias. ¿Y si no movemos este? A ver, ahora.
Además, llevo un tiempo con la voz regular y entonces mejor así, ¿no? Para no acunar a nadie. Pues, sabiendo que don Antonio marcaría ese rumbo desde su experiencia, pues un poquito, y pensando en lo que podría exponer don Jorge después, quería yo dar una pincelada, no es gran cosa, pero una pincelada sobre todo la vida ordinaria del cristiano como vida martirial, pero más a los fundamentos, ¿no? Que enseguida pensamos en que, pues eso, en la mortificación, no va a ser una charla de vida espiritual, ¿no? Sino verdaderamente ir un poquito a la esencia, al origen. En la primera homilía, no fue la primera, bueno, la primera solemne del Papa León, decía él casi al final, ¿no? Como hoja de ruta para la Iglesia, y leo: con la luz y la fuerza del Espíritu Santo, construyamos una Iglesia fundada en el amor de Dios y signo de unidad, una Iglesia misionera, que abre los brazos al mundo. Pues se ha definido al Papa León como un Papa misionero, ¿no? Hemos tenido la suerte de compartir diócesis, él como obispo, yo como humilde servidor allí en Chiclayo. Y dice, y creo que esa es la esencia, ¿no? La esencia del cristiano de hoy, en la vieja y cansada Europa, o sea, nosotros, ¿no? Ya pensando en la vida del cristiano, la vida ordinaria de un cristiano, tiene que ser hoy la vida de verdaderamente de un misionero, ¿no? Llamado a ser especialmente misionero. Aquello que ha dicho el Papa Francisco en más de una ocasión, una iglesia en salida no es otra cosa más que una iglesia misionera. Y la esencia más profunda de la iglesia, decía San Pablo VI, es esa. O sea, la esencia de la iglesia es ser misionera. Por eso yo voy a decir tres cosas. Primero, el concepto de mártir, para poder aplicarlo a hoy. Es de todos conocido. Sabemos que el término mártir está sacado de la terminología forense de la Grecia clásica, del mundo romano clásico. El mártir, había dos tipos en los juicios, había dos tipos de testimonios. El que se hacía por juramento y tenía su valor en que se juraba por los dioses. Y en eso que nos decía don Antonio hace un momento, ¿no? Esa persona honorable del mundo romano no se le ocurriría jurar por los dioses para decir mentira. Pero el valor de lo que decía no radicaba tanto sino en lo que se estaba diciendo, sino en el juramento que se hacía y que se ponía a Dios por testigo, a los dioses por testigos. Y luego estaba el otro testimonio, que era la martiría. Era el testimonio porque yo lo he visto, porque yo estaba allí, porque yo... O sea, y eso tiene un valor, y sabemos que en el mundo judío y en toda la Sagrada Escritura, en la Biblia de los 70, cuando se usa la palabra mártir, se usa en este estricto sentido jurídico, de tal manera que ya sabemos, bueno, y podemos recurrir a los textos de la Escritura, ¿no? Como uno da testimonio de lo que ve, y el mártir es el que da testimonio de lo que ha visto. A mí me parece que esto es muy interesante, porque mártir, lo sabemos bien, tiene que ser sinónimo de cristiano, o al revés. Hoy el cristiano tiene que ser sinónimo de mártir, porque no se puede ser cristiano sin ser mártir. Y por eso, verdaderamente, el mártir es el que da testimonio de lo que ha visto. De hecho, San Lucas, cuando usa la palabra mártir en su Evangelio, lo usa en este sentido. Vosotros sois testigos de esto, dice Jesús a sus discípulos. Vosotros sois mártires de esto. Tenéis que dar testimonio de lo que habéis visto. Hasta el año 155, cuando todos conocemos el texto del martirio de San Policarpo, que es cuando se usa el texto o se usa la palabra mártir con el sentido de derramamiento de la sangre. Entre los mártires estaba Policarpo en Esmirna, etcétera, etcétera. Y casi hemos reducido el concepto a eso, ¿no?
a que el mártir sea el que derrama la sangre. Pero claro, ser mártir, voy a intentar en estas 3 pinceladas meterme en el terreno de lo más teológico, ¿no? Más que lo... El mártir es el que ha tenido un encuentro vivo con el resucitado y da testimonio. Otra cosa es que ese testimonio le exija el derramamiento de la sangre, que va a ser en periodos, en momentos, en circunstancias. Evidentemente lo que más nos va a impactar del testimonio va a ser el martirio. Después me referiré al famoso texto de San Agustín, donde se dice que lo importante en el mártir es la causa, no el modo. Claro, enseguida cuando a un delegado de las causas de los santos tú vas a hablar de un mártir, te preguntan por lo escabroso, no ahorre detalles, cómo lo quemaron, cómo lo hicieron, Mira, no es más mártir ese que al que le pegaron un tiro y se acabó. Es decir, murió ahí no es más mártir el que más sufre por el hecho de haber sufrido, ¿no? Pero a veces también incluso con la iconografía pues nos ayuda un poquito a eso, ¿no? Y de hecho voy a ir a la iconografía, pero quería recuperar ese sentido profundo de la palabra mártir. Es decir, el que da testimonio de lo que ha visto. Y luego recogeré las conclusiones. El mártir es un auténtico evangelizador. Hace poco se tenían las jornadas sobre los mártires nos evangelizan, ¿no? Y ahí se desarrolló mucho este tema. Voy a poner una imagen, no sé si conocían, la palabra evangelio, evangelion, es Plutarco y es Xenofonte, quienes recogen en sus libros contando cómo se narraba el evangelio. El evangelio era la buena noticia de una victoria en el campo de batalla. Y atentos a la iconografía que dicen estos, que Plutarco describe como el que tenía que dar el evangelizador da la noticia. Él dice que levanta la mano derecha en señal de saludo, para que todo el mundo esté atento, y exclama en alta voz: Jairen y comen, alegrémonos con los victoriosos. Y eso lo dice además llevando en la lanza un ramo de laurel, una corona de laurel en la cabeza y agitando una palma en sus manos. Es la iconografía del mártir, la que hemos usado después los cristianos. Y realmente esa corona de la que después hablará incluso San Pablo, poniendo la corona de los Juegos Olímpicos, ¿no?, sobre la cabeza, y ese rostro radiante. Y esa victoria en el campo de batalla, que era el evangelio, se celebra, ese anuncio, ese evangelio, se celebraba con una acción de gracias pública que se llamaba Eucaristía. El mártir es el que evangeliza. ¿Por qué lo ha visto? Yo he visto la victoria. Alegraos conmigo. Y para dar gracias celebremos una Eucaristía. Evidentemente, ser mártir es ser portador de una buena noticia. Otra cosa es que ese anuncio, insisto, te lleve a la muerte, te lleve a derramar la sangre. Por eso, el mártir es el auténtico evangelizador, porque es el que lleva la buena noticia. El mártir no muere por un juramento, muere por un testimonio. Yo lo he visto y doy mi sangre. Y por eso la sangre de los mártires siempre es semilla de nuevos cristianos. Pero es semilla de nuevos cristianos porque es evangelizador. No existe una especie de magia en la que en la tierra donde han caído la sangre brotan los cristianos. Yo recuerdo siempre la primera homilía del obispo de Barbastro después de la guerra, cuando en Barbastro, y no sé quién, sí, me lo contó don Manuel Guerra, que era el postulador de la causa y decía, ¿no?, lo recoge en un libro, no sé si esta es nuestra sangre, un libro, y él, me corregirás, ¿no? Pero decía él, ¿no?, si el obispo, en su toma de posesión,
Si el obispo de Barbastro clava el báculo en la tierra de Barbastro, brota sangre fresca de mártires, decía en aquella homilía, ¿no? Sí, pero esa sangre no es una especie de magia que hace brotar. ¿Qué es lo que hace brotar a los nuevos cristianos? El testimonio. Por eso, hablar hoy y decir que los mártires, que el cristiano debe vivir el martirio en la vida ordinaria, es hablar de que tenemos que vivir un encuentro. Y el cristiano de hoy, y los párrocos, los sacerdotes que estamos en la pastoral, nos damos cuenta que lo que tenemos que hacer es llevar a la gente a un encuentro con Jesucristo, que es lo que hacen los mártires. Por eso, los movimientos que hoy están teniendo éxito en la Iglesia son los testimoniales. Los movimientos que tienen éxito son los que parten del testimonio personal. Ese de San Pablo, yo era un perseguidor, un sinvergüenza, un canalla, un no sé qué, y sin embargo me encontré con Cristo, cambió mi vida. Ese es el martirio al que estamos llamados hoy los cristianos. Porque cuando se dice que el martirio tiene que estructurar la vida del cristiano, no estamos hablando simplemente de que el cristiano tenga que ser mortificado, no, sino que ha tenido que tener un encuentro con Cristo, ese encuentro con Cristo. Claro, ese encuentro con Cristo transforma de tal manera que a lo mejor te lleva a la gracia del martirio, como les ha pasado a estos hermanos en Damasco en la noche pasada, que es una gracia, después de ser una tragedia evidentemente en lo humano, ¿no? Y finalmente, a ese encuentro con Cristo, a ese concepto de mártir, creo que corresponde una ascética martirial. Hoy, para ser evangelizadores, tenemos que vivir una ascética martirial. Y la ascética martirial, insisto, no es tanto una ascética del sacrificio. Yo diría que son tres pequeños puntos. Firmeza, pueden ser otros, pero firmeza en la fe. Y por lo tanto una fe cristológica. Una fe formada. Una firmeza en la fe que se asienta en el encuentro personal con Cristo. El amor a Jesús. El mártir muere por amor a Cristo. Y una tercera cosa que es comunión con la Iglesia. No existe el mártir aislado. No puede. La ascética martirial creo que tiene estas tres dimensiones. Una fe recia, un centro cristológico, como nos está recordando desde el primer día de su pontificado el Papa León, y la dimensión eclesial. Por lo tanto, no puedo creer, como sacerdote, como teólogo mal formado, como canonista, como lo que queráis, yo no puedo creer en un cristiano que viva su fe aisladamente. Los mártires lo son. Bueno, el ejemplo que siempre se pone clasicón es el de Perpetua y Felicidad. La dueña y la criada, igualadas por el martirio. Pues me parece que eso es la comunidad que iguala a todos, ¿no? Y a mí me parece que eso, por eso San Agustín, y para no alargarme más voy a leer, precisaba que no era tanto la pena que habían sufrido, con esa famosa frase, ¿no?, cuanto la causa. ¿En qué se distingue un mártir cristiano de un estoico? Es lo clásico, ¿no? Quoniam mártires discernit non penam, se causa. Lo que nos hace descubrir, ¿no? Por eso el propio Tertuliano se convierte, el propio Justino se convierte y es mártir. Por eso el Justino dice, nadie ha creído tanto a Sócrates hasta el punto de dar la vida por su filosofía. Es una frase clásica también, ¿no? Es decir, por mucho sin embargo, por Cristo sí que doy la vida, ¿no? Quiero terminar con dos citas. Una que para mí es cada vez más, y como delegado diocesano de las causas de los santos, cuando pensamos en proponer, o sea, a mí es una cosa que dije en este aula en las jornadas martiriales y la repito, ¿no? O sea, no puede ser que el tema de la santidad sea simplemente un tema de proceso canónico que a los obispos les pilla muy lejos, entonces ponen a un cura que ha estudiado Derecho Canónico que quizá no tenga otras cosas que hacer que dedicarse a esto.
Benedicto XVI, el 19 de agosto de 2009, dando una catequesis sobre San Juan Eudes, una catequesis muy conocida suya, afirmó que los santos son los verdaderos intérpretes del Evangelio. O sea, mientras sigamos proponiendo muchas veces pues eso, que la interpretación, los planes pastorales, el no sé qué, son no sé qué teólogo, que si, voy a hacer un poco a echar carne, ¿no? Que si Casper, que si no sé qué, la hemos liado. Porque la propuesta para la vida cristiana han de ser los santos, que son los que han interpretado acertadamente el Evangelio. Y cuanto más los mártires. Y seguía el Papa diciendo, los santos han verificado en la experiencia de su propia vida la verdad del Evangelio. De este modo nos introducen en el conocimiento y en la comprensión del Evangelio. Por eso, proponer vidas de santos. Yo no sé ustedes, pero yo quise ser cura porque conocí la vida de santos. Y conocía, pues eso, a Damián de Molokai, que me entusiasmó en ese momento. Y yo me fui a Perú porque había conocido a hombres buenos que habían, en los años 50, habían cogido un barco y se habían plantado en el Perú y me contaban unas aventuras. Pues eso, el testimonio, la martiría. Yo lo he visto y te lo cuento. Y eso es lo que vale. Y finalmente, del Papa León ha circulado por ahí un video de cuando era obispo de Chiclayo, en el santuario Santa María de la Paz, al que yo conozco mucho, le quiero mucho, y ante unas confirmaciones hablando precisamente del martirio. Y con eso sí que concluyó. Dice, ¿os confirmáis para vivir y morir alegremente en la fe cristiana? Vocación en la vida cristiana es ser fieles, seguir a Jesucristo, lo que decía. Ferrecia, seguimiento de Cristo, y así llegar a la vida eterna. Pues me parece que estos podrían ser un esbozo de fundamentos, no sé si teológicos, pero por lo menos de un pedaleo que yo he hecho y que se lo ofrezco, ¿no? A todos para que, bueno, pues lo podamos tener en cuenta. Que la vida cristiana hoy, una vida cristiana ordinaria y normal, o es martirial, en el más sentido profundo de la palabra, o no es ni cristiana, no tiene razón de ser, ¿no? Así que gracias. Muchísimas gracias, don Ángel. Seguro que tras estas pinceladas ya se van dibujando algunas preguntas, algunas cuestiones en la mente de todos los que nos escuchan. Pero vamos a escuchar con mucho interés esta aportación más en concreto de parte de don Jorge. Muchas gracias. Este título de los mártires de nuestra vida ordinaria pues vuelve a recordarnos lo que debe suceder en nuestra vida ordinaria, y por eso ya se han citado, pero quiero volver a recordarlo, porque nosotros no somos mártires, y aunque aspiremos a ese testimonio con toda la teología que se nos acaba de explicar, que debe ser así, pues tampoco podemos usar, vilipendiar incluso la palabra mártir, porque mártir son esos, y fíjense el titular, unos 200 cristianos, o sea que no sabemos ni cuántos son. O sea que muchas veces ya, pobres los de ayuda a la Iglesia necesitada, que encima que nos ofrecen la noticia, pero no se sabe ni cuántos, ¿no? Unos 200 cristianos, que estaban recogidos por el párroco en la casa parroquial y que han sido atacados, se ha prendido fuego al edificio en el que se encontraban, dice la noticia, han sido masacrados, han sido quemados vivos, asesinados a tiros, los que escapaban macheteados. Los otros, como en otros sucesos a lo largo de todo este siglo, espantoso, y como tantas otras veces, pero en esta época moderna, estos últimos de ayer, ortodoxos, 20 personas que estaban en misa y que han sido asesinados con un hombre que ha entrado con una bomba, un hombre del ISIS, un terrorista del ISIS, y que ha disparado esa bomba y se ha suicidado, que estaban en misa. Y como decía, no solamente por cómo han sido asesinados, sino por su testimonio. Y mientras estamos hablando, que lo repetimos muchas veces, pues a esta misma hora hay gente que está en la cárcel, en Nicaragua, en Venezuela, en China, en Vietnam, en Corea, en todos esos países
donde el ISIS, distinguimos como siempre el mundo musulmán, pero donde los terroristas del ISIS, aunque el Corán siga diciendo lo que dice, pero bueno, donde el ISIS está asesinando, por ejemplo, en Nigeria, que a veces, gracias al Papa León XIV que lo ha hecho, pero a veces no se dice lo suficientemente en voz alta lo que está pasando en todos esos lugares, por no molestar. Y esos son los mártires. Ese es el que es mártir. Y por eso recordarlos, porque el martirio en la vida diaria, pues no vale decir es que su marido la maltrataba y era mártir de su esposo, ¿no? O la hablaba mal y era mártir de su esposo, ¿no? Eso es romper con el término mártir, ¿no? Y por eso esa vinculación con los que están ahora entregando su vida, los van a matar o no, pero ya están en la cárcel, llevan meses, llevan años, en las listas de los obispos desaparecidos de China, tienen que estar muertos porque tendrían alrededor de 140 años, ¿eh? Pero no se sabe qué pasó con ellos. Están desaparecidos muchos obispos, ¿eh?, que han muerto, que estarán muertos lógicamente, pero que en esa persecución a veces han muerto pues, en un agujero de una cárcel sin saber qué ha pasado con ellos. Esos son los mártires, ¿no? Y por eso nos tienen que alentar cuando pues, nuestra vida es más fácil. Nosotros tenemos leyes que dificultan la vida cristiana, como es el aborto, como es la eutanasia, favorecida sin que nos estemos dando cuenta, ¿eh? Con el aborto hubo un poco más de oposición, aunque ya en el año 2023 hemos llegado a la cifra de 100.000 niños abortados. Y la eutanasia se está colando poco a poco y lo estamos permitiendo. Pero bueno, eso corresponde a las leyes, a votar, a nuestros gobernantes. Pero eso, lo primero, el testimonio de los que están siendo mártires ahora. Y luego, como recordábamos ahora hablando pues particularmente, no inventarnos historias, ¿no? Porque, pues insistiendo en lo que han dicho los dos que han hablado antes que yo, pues recordamos a San Ignacio de Loyola, que se convierte leyendo vidas de santos. Y ese testimonio no nos lo inventamos. Por eso es tan importante que entre las tareas que tiene el postulador sea el contar las vidas de los mártires y el que se conozca. ¿Qué sucede muchas veces? Que como los sacerdotes antes se quedaban casi para siempre en sus destinos o tenían un par de destinos en toda su vida pastoral, pues era más fácil que el mismo sacerdote rememorase todos aquellos acontecimientos. Y es muy lamentable que en el caso de la persecución religiosa se tenga olvidada la memoria de los mártires, por mucho que estemos contribuyendo muchos a mucho. Y sin embargo Dios, como es Dios y hace lo que le da la gana, pues Él va a su ritmo. Y sin embargo eso, pues ya tenemos más de 2.000, dentro de muy poco, 2.254 mártires beatificados y canonizados, que lo hace la Iglesia. Y nosotros seguimos con las izquierdas y con las derechas y con los conservadores y con los progresistas, y lo ha hecho Juan Pablo II, y lo ha hecho Benedicto XVI, y lo ha hecho el Papa Francisco, y lo acaba de hacer el Papa León, porque lo hace la Iglesia. Y por eso es muy importante eso, que los mártires estén en nuestra vida ordinaria, y hablemos de ellos, y recordemos lo que hicieron. Pues en mi vida ordinaria, pues ahora pues ha vuelto a suceder con este nombramiento que ha hecho el Papa León XIV de estos 124 nuevos mártires de la persecución religiosa para la diócesis de Jaén, pues desde el año 1231 el adelantamiento de Cazorla depende de Toledo hasta el año 1954. Desde 1231 Cazorla depende del arzobispado de Toledo hasta el año 1954. Con lo cual en la época de la persecución religiosa, desde Cazorla los niños iban a estudiar al Seminario Menor de Toledo, que era un viaje de AUPA para entonces, y iban a estudiar al Seminario de Toledo, y también los mayores. Y en este grupo de 124 hay 4 sacerdotes vinculados a la diócesis de Toledo, y por eso es algo que está en permanente comunión, porque da igual la diócesis, y da igual que sea Barbastro, que sea Zaragoza, es el testimonio de seglares, algunos chavales jóvenes, muy jóvenes, de 14, 15, 16 años, entonces hombres, de matrimonios, de mujeres, de hombres, seglares, muchos sacerdotes, cientos de cientos de sacerdotes, 12 obispos, un administrador apostólico, cientos de religiosos, cientos de religiosos, 300 religiosas,
Estamos hablando que en 6 meses, y seguimos haciendo esta afirmación, la persecución religiosa en España ha sido la más salvaje en toda la historia de la Iglesia. El comunismo sigue dando mártires. Es un periodo abierto. En menos tiempo, la que más. En 6 meses prácticamente, aunque hablamos de una persecución desde el año 1931 hasta el año 1939, pero en 6 meses, julio de 1936 hasta diciembre, la mayor cantidad, alrededor de unos 10.000 obispos, que en 6 meses, ahora que en 6 meses matasen a 12 obispos, ¿se lo imaginan? Religiosas de clausura, a las que se las atormenta durante meses, es llamativo, matan a 3.000 frailes y monjes y a 300 religiosas y monjas, pero ya se pasaron en la cárcel mucho tiempo, sirviendo como criadas en las casas y muchas veces sufriendo otro martirio que llegaría con la enfermedad, con pulmonías, con enfermedades psíquicas. El postulador, el historiador que hubo en la diócesis de Toledo, que fue el primero que recoge todos los datos para nuestra diócesis, pues habla de cómo vinieron los sacerdotes. Hace una comparación, ahora que estamos celebrando los 1700 años de Nicea, él hace una comparación, cómo volvieron los primeros padres del concilio de Nicea, que venía, a uno le habían arrancado un tendón y venía medio cojo, el otro venía tuerto, venían con sufrimientos físicos y llegaron a ese primer concilio de las persecuciones que todavía habían tenido lugar hasta hace muy poco, ¿no? Estos sacerdotes que consiguen sobrevivir vuelven enfermos psíquicamente, del miedo que han pasado, de estar escondidos, la salud quebrada. Muchos consiguieron ponerse a salvo y ya está, pero otros estuvieron escondiéndose durante años. Y luego se puede hacer un estudio, hay muchas cosas todavía por estudiar. Por ejemplo, las misiones se quedaron, perdón por la expresión entre comillas, tiritando, porque los superiores que estaban en las misiones y los jóvenes que ya estaban empezando a ordenarse tuvieron que volver a España porque aquí asesinaron a todos los formadores, a todos los superiores de monasterios, en los conventos, 3.000 religiosos. Es un estudio para hacer. El estudio de cómo van el marxismo, el comunismo, los socialistas, cómo van contra las órdenes de caridad y contra las órdenes de enseñanza. Los pobres son nuestros y a la gente la tenemos que educar nosotras. Y asesinan maristas, hermanos de la Salle, hijas de la caridad, todos los que se dedican a enseñanza y a caridad tienen una cantidad de mártires y todo eso nos sigue hablando, porque no es una historia pasada, porque finalmente, porque me gusta siempre más el turno de preguntas y de poder responder. Finalmente, los mártires en nuestra vida ordinaria es para que nosotros pongamos un poquito más la mirada en el cielo. En la ascensión que la acabamos de celebrar, el ángel le dice a los discípulos, psst, psst, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? Espabilar, ¿no? Pero como se nos dice siempre, ¿no? Los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Y por eso es tan importante que nos encomendemos a ellos. Son santos en la vida católica. La Iglesia nos presenta a un santo, incluso aunque ya esté canonizado y no necesite milagros, para que sean ejemplo para nosotros. Nombrando a Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, por sus enseñanzas, a las grandes mentes lúcidas de la Iglesia católica en la teología, como San Agustín o Santo Tomás de Aquino, que son a los que tenemos que citar y seguir citando, como hace el Concilio Vaticano II, porque son las grandes piedras intelectuales de nuestra fe, que nos acercan un poco a explicar los santos a los que cada uno tenga devoción, ¿no? Santa Engracia, donde se ha regado, ¿no? Alguien hablaba antes, qué curioso, que solo hay santos mártires en las misiones. Pues también se podía hacer un estudio sobre eso. En Toledo, desde que es asesinada Santa Leocadia en el año 303, no se vuelve a verter sangre hasta la persecución religiosa en 1936. Y entonces se virtió y mucha, Literalmente corrió la sangre de los sacerdotes y de los seglares por las calles de Toledo. El señor que estaba encargado de las cofradías, el seglar que estaba encargado, presidente de las cofradías en Toledo, pues ya solo por eso. El que tenía la tienda
que dispensaba las velas, los cirios en la ciudad, ya solo por eso. Un chaval joven en un pueblo que era el que repartía la hoja volandera de la parroquia por las casas, solo por eso. Y por eso se convirtieron en testigos. A las niñas, estoy en un colegio de niñas y siempre les digo, sobre todo cuando celebramos esto, a los santos de los primeros siglos, ¿no? ¿Cómo no será de importante su testimonio para que sigamos hablando de ellos? No su martirio. ¿Qué han hecho las mujeres católicas, entiendo, enfermas de cáncer de pecho? Buscar a Santa Águeda, que la cortaron sus pechos. Y lo de menos es el martirio físico, aunque ya se sientan identificadas con eso claramente, porque es por lo que pasan, por tenerles que cortar una parte de su pecho en esa enfermedad del cáncer, ¿no? Sino que después de siglos y siglos y siglos y siglos sigamos poniendo los ojos en estos mártires en nuestra vida ordinaria, porque es a lo que nos lleva la Iglesia, a la veracidad de ese testimonio por el cual a lo mejor nosotros no tenemos que pasar. Sería absurdo, porque nos lo dicen mucho, vosotros que estáis obsesionados con los mártires, no. Sería absurdo estar pensando en que nos vayan a matar. También hemos contado eso. Cuando fue la Jornada Mundial de la Juventud en el año 2011, no, que fue aquí en Madrid, la siguiente, que fue en Polonia, con ya el Papa Francisco, había máxima alerta por el ISIS, porque iba a haber un atentado en Polonia. Y entonces sucedió que el párroco que se había ido con los jóvenes a Polonia deja un octogenario en la parroquia y entraron 2 muchachos del ISIS en un pueblecito perdido de Francia y le degollaron mientras celebraba la Santa Misa. Ya está beatificado. Y aunque decíamos, bueno, todavía Francia está lejos, ¿no? Pues en Algeciras nos asesinaron a un sacristán, ¿no? Pero tampoco podemos estar pensando en eso, que nos van a matar, ¿no? Es otra cosa. Es caminar con ellos, porque son nuestros compañeros de camino, y por eso, ante toda esta nube ingente que nosotros tenemos en España, y ni uno solo de los mártires renegaron de la fe, ese testimonio de fuerza del Espíritu Santo que ilumina, ¿no? Claro que el testimonio da vida, y por eso la importancia de que nosotros pues lo recordemos. Ahora estos 4 sacerdotes son bien mayores ya para entonces, ¿eh? 63, 62, uno 52 y el otro 54, ¿eh? Pero ya eran talluditos, ¿eh? Pues es como el colofón. He dicho muchas veces, don Juan Antonio Martínez Camino no está muy de acuerdo conmigo, pero yo he dicho muchas veces que de la mayoría de ellos se podría hacer proceso de virtudes, solo que al final les matan. Pero en muchísimos de ellos, cuando vas tirando del hilo y preparas la vida, porque a veces para la postulación y para la posición que se llama, lo que se tiene que entregar en Roma, pues a veces faltan como muchos datos, ¿no? Bueno, sobre todo con que esté claro el martirio es suficiente, ¿no? Pero luego cuando vas tirando, lo que hicieron con los pobres, en Talavera de la Reina, el beato Saturnino Ortega Montealegre, pues haciendo un sindicato de la aguja, reuniendo a las mujeres que cosían para favorecerlas, a través de la entrega por los pobres, de estar en las parroquias, de trabajar en las parroquias, de su testimonio. En fin, como siempre podíamos hablar de los ejemplos de los seglares, los padres del que fue presidente de la Conferencia Episcopal Española, Gabino Díaz Merchán. Él lo guardó durante mucho tiempo, hasta que explotó, es un hecho histórico, hasta que explotó con la ley de la memoria histórica de Zapatero, la primera que hubo, y levantó la voz en la Conferencia Episcopal y dijo, espere, que les voy a contar yo lo que a mí me pasó. No lo había contado nunca. Y a él le mataron a sus padres en Mora de Toledo, un pueblo de nuestra provincia. A él, porque tenía un colmado, una tienda, ¿no? Una tienda de todo lo que había antes en los pueblos, ¿no? En donde él regalaba muchas cosas, cedía muchas cosas, dejaba sin que le pagasen muchas cosas, ¿no? Y luego es verdad que en la guerra mucha gente aprovechó todo eso para matar indiscriminadamente a otros, de un lado y de otro, ¿no? Y eso no sería motivo de martirio, ¿no? Y don Gabino Díaz Merchán decía, y mi madre fue mártir del sacramento del matrimonio, porque aquel hombre cuando fueron a buscarle para matarle, que estaba en las cofradías del pueblo, ¿no? Pues se cuenta ya toda la historia, ¿no? Pues se acobardó, se murió de miedo y no quería ir. Y ella fue con él a la tapia del cementerio para acompañarle al martirio. Le querían quitar a ella, pero ella no tenía nada que ver en el asunto, pero ella fue con él para fortalecerle y los mataron a los dos. Y don Gabino siempre decía, y mi mamá es mártir del sacramento del matrimonio. Son tantas las historias
que es verdad que muchas veces podemos humanamente cansarnos, ¿no? Pues que no nos cansemos, ¿no? Que hablemos de todo lo que ellos hicieron, porque la fe, yo tuve ocasión, ¿no? Tú tuviste ocasión de estar en Chiclayo, yo tuve ocasión de estar en Albania, ¿no? Y aquí en España podía haber pasado lo que pasó en tantos países del bloque soviético que se llamaba, ¿no? Si aquí hubieran ganado las izquierdas, ¿no? Y su sangre derramada, la sangre de nuestros mártires, ¿no?, fecundó nuestra nación. Claro, ahora nos toca a nosotros, porque, por último, la gran pregunta que se nos hace siempre es: ¿y para qué valió la sangre de los mártires? Bueno, a ellos para irse al cielo de cabeza, ¿no? En Boeing, ¡chum!, se fueron derechos al cielo, ¿no?, por su martirio. ¿Y a nosotros? A nosotros nos toca ahora. Nos vale su ejemplo. Como son santos, nos encomendamos a ellos. Como tenemos poca fe, tenemos que rezar más. Pero luego está lo que cada uno de nosotros tiene que hacer. Y lo que nos vale es ese ejemplo. La palabra de Cristo, la palabra del Evangelio, la Santísima Virgen. Evangelizar. Pero ahora nos toca a nosotros. Y por eso, si ellos en esas circunstancias de verdadera persecución y miedo fueron capaces, ¿no? Lo decimos muchas veces en la película de Un Dios prohibido de Barbastro, aparece ese miedo que tenían algunos. Pues claro que estarían acobardados. Claro que tendrían miedo. El miedo, como dice Usía, es lo único que decía su abuelo que no le quitaron. El miedo no me lo quitáis, que el miedo es mío y me lo quedo. Y me muero muerto de miedo, pero me muero con valentía y con firmeza, con la luz del Espíritu Santo. Y por eso en nuestra vida tienen que estar los mártires, porque celebraron misa en nuestras parroquias, eran nuestros párrocos, bautizaron a nuestros padres, a nuestros abuelos, celebraron sus primeras misas a su vez en nuestras parroquias. Los seglares recibieron los sacramentos caminaron por las calles de nuestros, se metieron en la vida pública, ¿no? Como ya hay, ¿no? Nosotros teníamos el director del periódico de La Verdad, La Voz de Murcia, La Verdad de Murcia, ahora no me acuerdo, pero que va ahora por la diócesis de Murcia, era nuestro porque le mataron en Albacete y ahora va por Murcia, ¿no? Pues el alcalde de la ciudad de Murcia, como en tantos otros lugares, ¿no? Y estaban como personas normales, entregadas en sus cosas. Y cuando llegó el momento, no renegaron de su fe. No sé ahora qué pasaría. El Espíritu Santo seguiría iluminando, claro. Pero por eso es tan importante tener ese testimonio al que agarrarnos. Muchas gracias, don Jorge. Conviene, ¿verdad?, siempre recordar estos testimonios particulares, con rostros concretos, con nombres concretos, como podemos escuchar aquí frecuentemente a don Carlos, sin irnos más lejos, el arzobispo de Zaragoza, cuando habla y predica de esta parroquia a la que tiene tanto afecto. Aquí tenemos a su párroco, don Santiago, también, sobre Santa Engracia, los innumerables mártires, y por supuesto, se me viene a la cabeza ahora, escuchándole, el ejemplo también de don Arturo Ros, monseñor, obispo de Santander, que si no me equivoco eligió el lema episcopal de esta frase de su pariente directo, ¿verdad?, mártir también, tío carnal: apresuraos a perdonar, ¿no? Entonces, pues siempre conviene. Iniciando este breve turno de preguntas debido al tiempo que se nos echa encima, pero me venía, bueno, este pequeño resumen. Don Antonio nos hablaba de la importancia de fiarnos de Dios, ofrecer la entrega, también hoy es signo de fortaleza, ¿verdad? Y buscando siempre el norte, que es el que nos iluminan los mártires, y que también hoy nosotros estamos llamados a imitar esas virtudes de las que hablaba don Antonio. Don Ángel nos hablaba en general, pero también nos hablaba particularmente de la vida ordinaria como vida martirial, ese mártir testimonio del encuentro vivo con Jesucristo, con ese cristocentrismo y con esa comunión en la Iglesia. Y asimismo don Jorge nos ponía rostro, nos ponía nombres. Nosotros ahora mismo, los que estamos aquí, no somos mártires, pero otros sí. Hay mártires hoy y no merece la pena inventar historias ni edulcorar historias, porque las verdaderas historias ya son más que conmovedoras. Estamos aquí sino para mirar al cielo, mirar a su testimonio. Y por eso me gustaría plantearles la primera pregunta. Me venía a la cabeza la intervención de don Antonio. En esta sociedad que parece que busca el placer y evita el dolor a toda costa, de jóvenes y no tan jóvenes, ¿verdad? ¿Cómo podemos proponer y hablar de ese modelo martirial también hoy para modelo cristiano? Bueno, la pregunta me parece muy interesante, pero quizás en mi primera intervención se me ha quedado en el tintero una de las virtudes y del talante
de los primeros cristianos, que es el hábitus. El hábitus, aparte que más modernamente se traducirá por hábito, pero el hábitus es el porte, la forma de ser de cada uno, lo que hace, lo que trasciende, lo que con su sola presencia emite, y esa es la faceta que puede transmitir lo que es un cristiano en ese momento, sin salirse ni la que está lavando de lavar, ni la que está moliendo el trigo, seguir moliéndolo. Entonces, a esos cristianos, con ese hábito, con esa forma de ser, que es lo que trasciende, y con lo que manifiesta en su rictus, que es una sonrisa, que es fruto de la alegría, yo creo que el cristiano es señalado con el dedo porque rápidamente se distingue de la mayoría que va intentando saciar el apetito, que va intentando vivir, que va intentando no morir cotidianamente, porque en ese periodo que les estoy hablando la mortandad era terrible. O sea, que el hábitus y la paciencia, como he dicho antes, yo creo que es una forma de manifestar lo que era un cristiano en los primeros momentos. Bueno, ¿puedo intervenir? Yo me he quedado gratamente impresionado cuando he escuchado a don Antonio decirnos: yo trato a Engracia con gran familiaridad. Me he quedado gratamente sorprendido y ojalá nosotros tratáramos a algunos mártires con esta familiaridad. He de decir una cosa. En una de las entrevistas, que luego ya fue café porque hubo amistad, con un sacerdote de la diócesis de Barbastro-Monzón, después de muchos años de conocernos y tratarnos, él me dijo: yo debo mi vocación sacerdotal a un sacerdote mártir de mi pueblo, al cual le rezo todos los días. Y comenzó a hablarme, y no lo había tratado nunca, pero se notaba claramente que ese mártir era para él algo muy vivo, la razón de su vocación y de su perseverancia, es decir, no era algo del pasado ni muerto. Y yo me di cuenta en este, como en otros muchos casos, digo, esto está muy bien, pero le dije, usted no me lo había contado antes, ni tampoco lo ha dicho a los demás. Y este ejemplo es bueno que sea conocido. Y es lo mismo que digo a toda la mesa. ¿Cómo podemos hacer que este ejemplo de los mártires sea más conocido por las gentes que nos rodean? Porque eso les va a ayudar. Bueno, como soy el de las piedras y la antigüedad, siempre me toca el primero. ¿Cómo podemos hacer? Pues yo creo que con naturalidad. Vamos a ver. Nuestro patrimonio cultural, lo que nos rodea en nuestros núcleos urbanos, en el mundo rural, está tan plagado de algo que es connatural al mártir, que es la reliquia, y que es eminentemente cristiana, aunque el término fonético y el sufijo y el prefijo no significa que sean cristianos, sino que es un término anterior. Pues la reliquia es lo que en un momento dado nos acompaña al cristiano. Aquí, en algún momento, se han dado unos recipientes pequeñitos que se llaman ampulas y que era lo que utilizaban los cristianos que venían en peregrinación a ver a Santa Engracia en el siglo V. Lo mismo que hacen cuando vas a ver a la Virgen de Lourdes, que te llevas una botellita de agua, cuando vas a otro sitio que te llevas algo conmemorativo, algo que te recuerda y que llevas muy cerca de tu corazón, que es la reliquia. Pues ese recordatorio es lo que nosotros, cuando en nuestra vida cotidiana, como decían, seguramente ninguno de nosotros moriremos como en la situación que han contado en estos momentos en la mesa, pero
sí que cada uno, de acuerdo a la profesión que tiene, de acuerdo a lo que he vivido, de acuerdo a lo que ha visto, el término mártir no hace falta forzarlo para sacarlo. Porque, aunque esté mal dicho, yo lo he utilizado a conciencia de forma mal interpretada, por extensión, el martirio solamente, o sea, en principio el martirio solamente es para aquellas personas que mueren y derraman su sangre. Pero a los que no mueren y derraman su sangre se les llama confesores. Pero hay otras personas que realmente no conocen qué es lo profundamente y lo interno que les lleva a dar su vida, que al fin y al cabo es por su creador, es por Dios. Pues nosotros lo podemos sacar de forma muy natural. Yo pues dando clases, excavando, encontrándome en el sitio donde sale, porque además sé que lo voy a sacar. Cuando hablábamos de Engracia, yo es que he tenido la gran fortuna de tener el cráneo de Santa Engracia en mis manos. Es que la he tocado. Es que he hecho de burdo Santo Tomás metiendo el dedo en las llagas. O sea, es decir, que te estoy tocando en gracia. Que te siento, que te tengo en mis manos. Que he visto por dónde entra el clavo. Que es que he visto el interior de la calota. ¿Cómo no voy a contar yo eso? Y claro que lo cuento. Y lo cuento con el mismo dramatismo y la misma historicidad que contabas de estas personas que han muerto a machetazos, que los han masacrado, que les ha caído, que antes hablaba del miedo por romper un poco el silencio de una conferencia, pero de una intervención hablada. Pero claro que tenemos que hablar, porque son nuestras banderas. Es que eso que decían antes de coger el Boeing y subir directamente al cielo, pues caramba, es que ya tienen el pasaporte sellado y nosotros vamos luchando para sellarlo al final. Y siempre con la duda y la incertidumbre. O sea, y perdón que me he ido por los cerros de Úbeda. Yo creo que se puede hablar porque tenemos multitud de manifestaciones en nuestro ambiente urbano, una fachada de una iglesia, un estilo artístico, lo que queráis, para poder decir los mártires. Y en Zaragoza tenemos nada menos que la ciudad que decía Prudencio, que se caracterizaba por tener más mártires de España. No se me ocurría, digo, en razón también del oficio, ¿no? Desde que el señor arzobispo me nombró delegado diocesano de las causas de los santos, me siento un poco como San Pablo en el Ágora, ¿no? Que cuando dices esto, hablas de esto, dices, bien, sí, es muy interesante, pero esto ya te oiremos hablar mañana. Digo, incluso en el ámbito eclesial algunas veces, ¿no? Y sobre todo en el ámbito eclesial, don Jorge tiene mucha más experiencia que yo en este ambiente, ¿no? Ahora comentaba, ¿no? Yo no sé si los oyentes de la sala saben, por ejemplo, que en la Plaza San Francisco, vecinos de don Antonio, hay un santuario martirial. ¿Lo sabían? ¿A que no? Pues allí están enterrados los dominicos mártires de la guerra de la provincia de Zaragoza, de Aragón. No sabe nadie. Por ejemplo, ¿no? O sea, es una cosa que llama la atención, ¿no? Es responsabilidad nuestra, evidentemente. Entonces, ¿cómo hacer notar esto? Pues, hilvanando también con lo que decía don Antonio, pues yo recuerdo mucho la anécdota de Santa Teresa con su hermano Rodrigo, cuando con apenas 10 años agarra a su hermano y se va a tierra de moros, pensando ella que salir de su pueblo se los iba a encontrar allí mismo. Y cuando Rodrigo le va diciendo, ¿no? O sea, y ella le va enardeciendo a su hermano, mira, pues ahora cuando lleguemos nos van a coger los moros, nos van a matar, nos despellejarán como hicieron con un fulano y con Mengano y tal. Y claro, Rodrigo, que era una criatura. Y entonces Santa Teresa dice, y así llegaremos al cielo para siempre. Y entonces Rodrigo lo miraba y decía, ¿para siempre? Para siempre, Rodrigo. Para siempre. Sí, para siempre, Rodrigo. Ese convencimiento de una mujer, de una niña de 10 años, ¿no?
Voy a contar una pequeña anécdota, porque creo que está en el fondo también de todo esto. Yo en las primeras comuniones siempre predico lo mismo desde hace muchos años. ¿Para qué se hace la primera comunión? ¿Para qué? Pues hacemos la primera comunión para ir al cielo, es con lo que terminaba don Jorge. Y hago un alegato, porque cuando incluso nosotros, es que quizá hemos hecho, por eso decía, ¿no?, una fe muy horizontal, ¿no? En el ritual del bautismo, cuando los padres aparecen con el niño en la puerta de la iglesia, el sacerdote pregunta: ¿qué pedís a la iglesia para vuestro hijo? Y de las 3 respuestas posibles, yo hago la segunda, adrede, el bautismo, pero la segunda dice, la vida eterna. Al pedir la vida eterna para vuestro hijo, lo dice el ritual. Cuando venimos a la iglesia, no venimos a que me den, iba a decir, una formación moral simpática, no, vengo a la vida eterna. ¿Qué ocurre? Yo creo que si no proponemos la vida eterna como hacía Santa Teresa con su hermano, ¿no? ¿Por qué decía esto de las primeras comuniones? Una primera comunión en mi parroquia, termina la celebración el año pasado y se me acerca una persona de esas que llamo yo que están incrustadas en los organismos diocesanos. Incrustada en el organismo diocesano. Oye, qué bonita celebración, qué maravilla, todo perfecto y tal. Pero, oye, has estado un poco intenso en la homilía. Porque les había hablado a los niños de ir al cielo. Partamos de ahí. Y evidentemente, lo vuelvo a decir, ¿cómo hacer que esto llegue? Si en un plan diocesano, digo lo que me toca como delegado diocesano, ¿no? El delegado diocesano no solo es el que tiene la función de llevar adelante las causas de los santos, sino promover la santidad de la vida de la diócesis. Si tú vas y dices peregrinación de jóvenes a la JMJ y propones, oye, tendríamos que hacer dentro del PAC, vamos a proponer la vida, de esto te oiremos hablar mañana, porque lo importante es saber si hacemos unas dinámicas, unos juegos. Plan diocesano de pastoral. El horizonte, el nuestro, es para que tengan vida, pero esa vida es con mayúsculas, ¿no? Y esa es la vida de los mártires, esa es la vida de los santos. Una iglesia en salida, hospital de campaña, todo lo que queramos, todos esos lemas que hemos heredado los últimos 12 años, que es que una iglesia en salida no es más que una iglesia misionera, y que una iglesia misionera se hace con mártires, o no se hace. Entonces, claro, mientras sigamos así, entonces a mí me parece que es muy importante, pero, a ver, esto puede sonar un poco, y lo es, a desahogo, pero quiero decir, me parece que hay un mal endémico estructural de lo que vivió Santa Teresa y lo que hemos vivido muchos, ¿no? Y termino con otro ejemplo, el que va a la cabeza de nuestro, antes lo decía don Jorge, y es verdad, cuando uno conoce la vida de los mártires, seguramente serían santos por cualquier otro capítulo, ¿no? El que va a la cabeza de los mártires de nuestra diócesis, Luis Turón, sacerdote natural de Híjar. 2 buenos sacerdotes de esta diócesis, al que algunos hemos conocido, los hermanos Aguilar, don Carmelo Aguilar y don Vicente Aguilar. 2 buenos curas. Ellos eran curas porque habían conocido a don Luis. Y decía don Carmelo Aguilar, se arreglaban más asuntos en el despacho de don Luis que en todos los abogados del Bajo Aragón, porque era la santidad de aquel hombre. Y si lo matan el 8 de septiembre del 36, no lo matan sino porque se arreglaban más asuntos en su despacho por su santidad de vida. Entonces, y eso arrastraba, yo creo que volver un poquito a esa calidez, ¿no? A mí me parece que van los tíos, bueno, ya está, pues no alargarme. No, yo doy un giro de 180 grados. Se nos ha muerto un sacerdote ahora, joven, con 53 años, ha estado siempre enfermo, delicado del estómago y al final con complicaciones. Pero enseguida el señor arzobispo ha dicho que cuando se pueda se abrirá el proceso de beatificación y bien, pero los médicos decían,
hay muchas personas enfermas en el hospital que se mueren como este sacerdote, ¿eh? O sea que luego ese martirio pues también está en la enfermedad, en las dificultades, en la falta de caridad que a veces tenemos, en buscar cómo poder ayudar a los demás, ¿no? Porque todos esos adjetivos calificativos que hacían al romano siguen haciendo, con el baño del Evangelio, siguen haciendo al cristiano. Y por eso, pues como estáis diciendo, todo lo que se ve es lo que comunica. Y cuando no hay, ya no nos metamos en el mundo de lo político, ¿no? Pero ¿dónde están los políticos cristianos? ¿Dónde están los políticos católicos? Porque como lo que solo se ve es lo que se ve, pues muchas veces los jóvenes quieren lo que solo se ve. Y por eso, para todo, que termina en el martirio, pues es como ha terminado siempre en lo católico, ¿no? Pero para todo es necesario que haya un verdadero testimonio real, verídico, cierto. Muchísimas gracias a los tres por su intervención. Plazamos un descanso y próximamente a las 7:20, si no me equivoco, continuaremos con la conferencia ya abajo, ya en la capilla de las Santas Masas. Va a ser aquí al final. Muy bien, de don Martín. Muchas gracias a los tres por sus intervenciones. Un aplauso.